otro gigante olvidado. La industria textil argentina tiene un antes y un después. Está marcado por esta fábrica con su historia a cuestas, con su surgimiento, su apogeo y su ocaso. La Bernalesa supo cobijar miles de sueños hasta quedar sepultada en el olvido. Hilandería Gaby Salomón y la Bernalesa son uno de los complejos textiles más grandes de Latinoamérica en su momento, en aquella época, donde trabajaron miles de personas, hombres y mujeres, y con el tiempo fueron quedando las circunstancias que se conocen. Toda esta zona, y mucho más allá, varias manzanas, era la hilandería Gaby Salomón, donde comenzaba llegando el algodón virgen en grandes fardos a los depósitos, pasaba a unas áreas que se llaman abridora, posteriormente a batanes, y posteriormente a las cardas, y después toda la preparación, las continuas y la terminación. Esta planta, que fue modelo en Sudamérica, ocupa 12 manzanas, tiene casi 90.000 metros cuadrados de superficie y hoy es un enorme predio detenido en el tiempo. Florencio Guevara trabajó durante 17 años en sus galpones. Cuenta que empezó de barrendero y llegó a maquinista. Solamente vivíamos, trabajamos bien, teníamos nuestros hogares, claro. Y se trabajaba muy bien porque con la bobina que venía de continua, la ponían en la máquina y se anudaban solas. Durante décadas enteras en la Bernalesa solo se respiró trabajo y esfuerzo. La cultura del progreso permitió que muchos empleados pudieran crecer e instalarse en la zona. Como Ana María de Micheli, quien después de 30 años se retiró como subjefa de control. El techo que teníamos todavía está. ¿Todavía está? Este no es olvidado, es gigante e inolvidable. Inolvidable. Porque cuando uno se encuentra con alguien de Bernalesa en algún lado, sale Bernalesa a relucir enseguida. Ana María nunca antes había regresado a la fábrica a la que dedicó tanto entusiasmo y que hoy recorre emocionada. Las mismas vivencias experimentaron Juan Carlos y Filadelfo, históricos y orgullosos obreros de la mítica hilandería. Me da tristeza ver todo esto abandonado. Tanta gente que ha trabajado aquí, que se ha ganado la vida y tanta, ¿cómo le puedo decir? Con tanto cariño que trabajamos en la fábrica. En este lugar, que hoy es solo un recuerdo de tiempos mejores, se llegaron a producir 1.500.000 metros mensuales de tela, lo que equivale a un total de casi 400 toneladas de fibra de algodón. Datos, números concretos que hablan de la importancia de la Bernalesa en la industria textil de la Argentina. Trabajaron aquí, se dice, en vinculaciones, obreros, empleados, supervisores, gerenciados, vendedores, todo lo demás, alrededor en su historia de 1936 hasta 1980, más de 40.000 personas estuvieron vinculadas. En sus 44 años de existencia, la Bernalesa atravesó innumerables conflictos. Sucesivas administraciones privadas y públicas la llevaron definitivamente a un camino sin retorno. Realmente me emociona volver a pensar en la conclusión de este proyecto y se contrapone a la gran pena cuando entré acá por primera vez y veía las máquinas paradas, cientos, miles de máquinas paradas, todavía muchas veces con el delantal que había dejado el obrero el día anterior hasta antes de cerrar. Pareciera que todos los fantasmas y todo el ánimo de la gente estaba todavía por los pasillos. Decretadas sucesivas quiebras, una empresa se hizo cargo de parte de estas instalaciones. Paradojas del destino, en 2001 la ex Bernalesa ofreció una nueva oportunidad y alumbró al Club del Trueque. Raniero Belagamba volvió a esta, su segunda casa, para rememorar aquellos días imborrables y felices. La imprenta que él mismo construyó hoy son solo ruinas y descuido.
En estos galpones se hicieron familias, se hicieron docenas, por no decir centenares de parejas que formaron su hogar. Se edificaron en su terrenito vecino a la fábrica, levantaron su casita, su piecita de material, que hoy se transformaron en casas más grandes. Y lamentablemente nuestros hijos no pueden seguir como nosotros trabajando en esta empresa porque desapareció. Eficiente y vigorosa, la industria procesó algodón, pero además se realizó blanqueo, teñido, apresto, terminación y fraccionamiento, con máquinas que ahora solo se acumulan. Todo estos recuerdos me causa pena, dolor de ver todo esto, lo lindo que era antes y lo que es ahora. Una lástima que uno... ¿Su sueño cuál sería? ¿Que esto otra vez estuviera funcionando como aquella vez? Como aquella sí, época? me gustaría mucho que vuelva a funcionar. Cuando miro todo lo que me rodea, esta chatarra que me rodea, que en un tiempo fabricaban la tela, que aún hoy en muchos hogares existe la tela. En mi propia casa todavía hay camisas mías, de mi esposa, confeccionadas con la tela de Bernalesa, siendo que hace 30 años que Bernalesa cerró. Aquí la industria textil logró niveles de producción difíciles de igualar. La participación obrera la convirtió en símbolo de la industria nacional. No pretendemos nosotros, los viejos que hemos visto Bernalesa en su esplendor, verla transformar como se hizo en muchos lugares, supermercados que después desaparecen del día a la noche. Nosotros los viejos de Bernal y de Quilmes quisiéramos ver que el predio de Bernalesa e Hilandería Gaby Salomón se transformen en pequeños emprendimientos, pero de hombres que quieran tener productividad, que se hiciera producción. La zona sur del conurbano le tiene guardado un lugar en el sitial de los complejos fabriles más desarrollados del país. Los empleados que lucharon para ponerla de pie, casi 30 años después, desean, sí, que vuelva a la actividad. La historia de la Bernalesa es como la historia de aquella Argentina pujante que a simple vista desapareció, pero que sin embargo tiene todavía gente que sigue empujando, que sigue remando para volver a sacarla. Sí, fue realmente muy grato para todos acompañar a estos obreros que regresaban después de mucho tiempo a este lugar, a la fábrica, a este enorme predio de 12 manzanas, el cual ocuparon con entusiasmo, con sacrificio, con una cultura del esfuerzo que debería reivindicarse realmente. En un lugar que tuvo muchos problemas, porque atravesó 2 quiebras, en el 72 y en el 80, pero evidentemente que mantiene inalterable el cariño, el afecto justamente de sus trabajadores, de sus obreros, de sus operarios, a este lugar, esta fábrica emblemática sobre todo, en una década importante que tiene que ver con una industria, la textil pujante, que exportaba justamente telas a buena parte de América Latina. Su historia sintetiza un poco la historia del país, ¿no? Vamos a recordar algunos de los datos más importantes de la Bernalesa. Comenzó a funcionar en 1936 con un pequeño taller apenas. En total son 90.000 metros cuadrados de superficie. Llegó a tener a lo largo de toda su historia, en todos los turnos rotativos, en 365 días del año, 40.000 empleados. 40.000 empleados en total. Supo ser modelo por tener justamente guardería e instalaciones deportivas. Todo justamente beneficios para los empleados de entonces. En 1980 dejó de funcionar definitivamente. Hubo una intervención durante la dictadura militar, una intervención militar. Hubo también emprendimientos privados y estatales. Fue administrada de esta manera hasta que en 1983 toma este lugar una empresa que todavía justamente tiene la posesión de este predio. ¿Qué va a pasar con este predio? Justamente lo que se busca es que se logre un acuerdo que está bastante estancado, dicen, por ahora entre el municipio de Quilmes y también esta empresa para que haya microemprendimientos productivos. El viejo anhelo, el viejo desafío de todos estos operarios, obreros que aman a su fábrica y que quieren verla trabajar. Agradecemos al Museo Fotográfico de Quilmes, ¿no? Por parte de ese material que hemos mostrado Por parte del material recién. que nos cedieron para esta nota. Guille, muchas gracias. Buen trabajo.
El gobierno envió al Congreso su proyecto de ley de radio